El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional por el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19. Esta declaración fue una noticia que sorprendió a todo el planeta. Para ese fin de año, la mayor parte de la población aún no tenía claro lo grave de la situación y el alto riesgo para la salud pública que significaba la enfermedad. Tan solo 3 meses después, el 30 de marzo de 2020, el gobierno mexicano declaró emergencia sanitaria y al otro día, la Secretaría de Salud Federal decretó medidas extraordinarias para atender la emergencia, entre ellas la Jornada Nacional de Sana Distancia y la suspensión inmediata de actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19. El confinamiento significó quedarse en casa y solo salir para realizar actividades indispensables como ir a trabajar, en ocupaciones esenciales o ir a comprar alimentos. En consecuencia, todas actividades no esenciales como la educación se estableció que fueran realizadas en casa, así que se cancelaron todas las clases de manera presencial y se adaptaron a un formato virtual. El 20 de marzo de 2020 fue el último día que se impartieron clases presenciales en la Facultad de Ciencias Naturales, y no sería hasta 28 meses más tarde, el 22 de agosto de 2022, cuando se retomó la presencialidad con la totalidad de los estudiantes. A lo largo de estos semestres la formación fue en línea, un periodo que se vivió de manera atropellada porque el cambio de modalidad educativa nos obligó a profesores y estudiantes a adaptarnos a una metodología distinta a la que tradicionalmente conocíamos. No estar en el aula trajo cambios y alteraciones en los estilos de vida y en las rutinas diarias. Tuvimos que acelerar los aprendizajes tecnológicos, pasamos mayor tiempo y espacio con familiares y personas con las que convivíamos y particularmente los estudiantes desarrollaron una manera distinta de relacionarse con los amigos o compañeros de clase porque sucedían en entornos virtuales. La manera como se vivió la incertidumbre de la pandemia y el malestar ocasionado por los cambios en los estilos de vida y las continuas restricciones y limitaciones del estado de emergencia generó mucho estrés y tensión que se expresaron con desequilibrios afectivos, de ansiedad y alteraciones psicosociales afectando a la salud mental. El miedo y la tristeza fueron las emociones más frecuentes a lo largo de la pandemia. La incertidumbre de cuándo terminaría el confinamiento, el desconocimiento de los síntomas y los cambios del virus, el temor al contagio, el miedo a contagiar a los más vulnerables, las dudas y especulaciones sobre la eficacia de las vacunas y sus posibles efectos secundarios fueron tan solo algunas de las incógnitas que vivimos a lo largo de estos meses de pandemia. Los estudiantes, como ciudadanos y jóvenes, no quedaron al margen, tuvieron que adaptarse a los cambios en el entorno académico, situación que afectó de manera directa en sus relaciones e interacciones sociales. Una investigación realizada entre el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud y el Population Council México reportó que durante la pandemia 3 de cada 5 jóvenes mostraron síntomas de depresión y 57% de ansiedad. Del total de jóvenes que respondió a la encuesta, 43% estuvo expuesto a algún tipo de violencia física, económica o social, siendo las mujeres las más afectadas. De ellos, 28% reportó aumento en actos violentos, sobre todo en poblaciones indígenas, afroamericanas y de nivel socioeconómico bajo. Asimismo, 14% de adolescentes y estudiantes aumentaron el consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia y 71% dijo que en su hogar contó con menores ingresos. El regreso a las aulas en este 2022 significó un nuevo proceso de adaptación. Los estudiantes de los semestres superiores se acordaban de cuando asistían presencialmente a la facultad, pero los estudiantes de primero, que empezaban su etapa como estudiantes universitarios, para ellos la experiencia fue entre novedosa e impactante. El regreso a las aulas significó un nuevo proceso de reacomodo. Los principales ajustes tuvieron que hacerse en el estilo de vida, los hábitos y las rutinas.
Los estudiantes durante los meses que estuvieron en casa modificaron sus pautas y hábitos. Al momento de regresar a la facultad necesitaron una reorganización personal, de tiempo y espacio. La reorganización del tiempo implicó para los chicos acomodarse a los nuevos horarios en función de las tareas a realizar y de sus respectivos compromisos. Por ejemplo, el tiempo de traslado al campus es parte de dicha reorganización porque ahora el estudiante debía planificar y dedicar un tiempo para ir de casa a la facultad. Este trayecto, que no era necesario estando en casa, implicó una readaptación del día a día y de sus respectivas tareas cotidianas. Una segunda reorganización fue al espacio. Las aulas volvieron a ser el lugar de aprendizaje y las aulas tienen sus limitaciones a diferencia del espacio de casa que usaron para tomar las clases virtuales. Y una tercera reorganización sucedió a nivel personal, que va desde el cuidado, cómo arreglarnos para compartir tiempo y espacio con otros. A lo largo de la pandemia cambiaron algunos códigos y normas de relación, cambios que se visualizan en conductas como dejar de dar la mano, el abrazo o los besos como manera de saludarse. Ahora que hemos vuelto a clases con cierta normalidad, cada estudiante decide la forma de acercarse. Este cambio de comportamiento puede ser fuente de malestar y hay quienes, al no saber cómo actuar, se bloquean o paralizan. El miedo ha sido una constante en este regreso a las aulas, el miedo a revivir lo vivido, a contagiarse, a transmitir el coronavirus a otros, son algunos de los temores que están latentes. Este miedo lo notamos cuando estudiantes se limitan o resisten a participar en determinadas actividades académicas o asisten menos a clase. Otra característica de la vuelta a las aulas ha sido la dificultad de atención sostenida. Uno de los problemas observados en el aula es la dificultad de prestar atención durante más de 25 a 30 minutos. El periodo de incertidumbre, los cambios y vivencias experimentados en la pandemia, el trabajo desde casa, los distractores, la diversificación de tareas realizadas a la vez, entre otros, probablemente han sido los factores que contribuyeron a una mayor dispersión que se trasladó a las aulas. Una última condición que observamos es la distancia social. Durante este largo periodo, las personas por el aislamiento se comunicaban mediante videollamadas o por mensajes de texto. Consecuentemente, la distancia social se convirtió en distancia física. Este doble distanciamiento, el social y el físico, tuvo consecuencias en el regreso a las aulas. Regresar a la facultad de manera presencial llevó a ampliar los círculos y estar más en contacto con otras personas. El reingreso a las aulas se ha vivido por algunos estudiantes de manera positiva. Sin embargo, hay otros que su vuelta fue de cierta incomodidad por el temor a contagiarse, por el hecho de sentirse mejor en grupos reducidos. Aún no tenemos claro si la pandemia tendrá consecuencias sociales en las relaciones humanas o si se establecerán más límites en los entornos escolares. Este semestre que termina nos deja preguntas sobre si el periodo que estuvimos recluidos en casa a causa de la pandemia dará paso a una sociedad más inclusiva o si será todo lo contrario, si tendrá consecuencias directas en las percepciones y actitudes de los estudiantes actuales y sobre lo que debe cambiar de manera estructural y definitiva en nuestros entornos escolares. Tenemos muchas preguntas. La pandemia de COVID-19 demostró ser sumamente compleja. Impactó todos los elementos de la vida pública, individual, comunitaria y familiar. Nuestra vuelta a las aulas nos lleva a pensar que el rumbo para 2023 debe buscar más consensos a través de la escucha, el diálogo y la consulta de los distintos segmentos de la población. Las juventudes requieren ser escuchadas y expresar lo que sienten, lo que piensan, manifestar sus incertidumbres y cuestionamientos. En este cierre de semestre tenemos la certeza de que las voces de las juventudes son un marco colaborativo y de acción para la suma de esfuerzos que le den un nuevo significado a las aulas, a la educación y a nuestra universidad.